Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Paloma Marina Raiza y bueno, estoy muy agradecida de poder estar participando hoy en estas jornadas transfronterizas Coopera, Bibliotecas en Comunidad, As Bibliotecas na Comunidade, y agradezco mucho a Julia Alonso Arévalo por la invitación. Y bueno, vamos a tratar en esta breve presentación el tema del valor de los datos para la toma de decisiones. Quería comenzar comentando que gestionar datos en su ciclo de vida tiene diversas perspectivas, es decir, no es solamente una sola aproximación. De forma general, la perspectiva que comúnmente presentamos o vemos es la del tratamiento del ciclo de vida de los datos de investigación, en el que comenzamos por una planificación de esos datos con su correspondiente plan de gestión de datos y luego analizamos cuestiones como la colecta, el procesamiento, el análisis, la preservación, la compartición y la reutilización. Y muchas veces es precisamente en esta reutilización en la que entendemos más ese valor de los datos, puesto que se puede llegar a un ahorro de tiempo o incluso también a una eficiencia a la hora de planificar la investigación, puesto que podemos estar reutilizando datos producidos por otros o por nosotros mismos como investigadores en un futuro. Si bien la perspectiva, si contamos todos los factores y ciclos involucrados en la investigación, en esa administración de la investigación, pueden ser puede llegar a ser un poco más compleja. Por ejemplo, aquí vemos la perspectiva o el enfoque que le dieron las bibliotecas de la Universidad Central de Florida, en el que entienden, en este ciclo de vida de la investigación, entienden diferentes subciclos, desde que la propia planificación sea un ciclo, el proyecto sea otro ciclo, la publicación sea otro ciclo y la gestión de subvenciones o de proyectos financiados sea otro ciclo. También está la perspectiva del investigador, que muchas veces se nos olvida cuando estamos hablando de gestión de datos. Queremos dar apoyo a los investigadores, hablar para los investigadores, pero se nos olvida su propia perspectiva. Aquí vemos cómo los investigadores pueden ver ese ciclo de datos y también cómo pueden incluir infraestructuras e identificadores persistentes en el mismo, desde la solicitud de unos fondos con el correspondiente reuso de identificadores persistentes, como por ejemplo de la identificación propia o de la identificación de su afiliación, es el registro para esa subvención, la submisión de un plan de gestión de datos, como mencionado anteriormente, el diseño completo de la investigación, la realización de los experimentos o de la investigación propiamente, después la compartición o el depósito de código utilizado, datos, entendiendo datos como un concepto amplio, no solamente como aquel dato numérico, y y otra producción científica que pueda surgir con su correspondiente identificación persistente también, por supuesto, la submisión de un preprint y luego del artículo publicado. Ahora bien, es clave vincular las conexiones entre todos estos ítems que hemos ido mencionando o incluso los diferentes procesos dentro del ciclo de gestión de vida y los metadatos para tener una buena toma de decisiones, porque realmente es a partir de esa información que vamos a poder establecer conexiones y vamos a poder reutilizar datos y tomar decisiones de mejor manera. Un ejemplo es el proyecto del PitGraph. En este caso, lo que se pretende es vincular las diferentes entidades dentro del ecosistema de investigación, de forma que el reuso de esas conexiones nos va a poder permitir tener una mayor visibilidad y un mayor mapeamiento de los resultados de la producción y, por tanto, también poder evaluar y tomar unas decisiones más conscientes.
Este es el estado del PeatGraph de hace 4 años. Este es un proyecto que está en evolución, pero aquí ya podemos ver un número significante de publicaciones, personas, conjuntos de datos, organizaciones, software y agencias de financiación, así como sus correspondientes conexiones. Esto nos lleva a tener que pensar en cada una de estas entidades como un objeto FAIR. Y de ahí que presente este núcleo, digamos, del objeto FAIR que fue presentado en el informe Turning Fair Data into Reality. Y aquí vamos a tener diferentes capas dentro de lo que nos interesa. Una de ellas son los identificadores persistentes, que realmente nos van a permitir poder acceder a esos metadatos del objeto y poder reutilizarlo. Obviamente teniendo en cuenta que vamos a tener también unas capas de estándares y unas capas de, obviamente, metadatos ya contextualizados. Así, por ejemplo, podemos ver cómo las agencias de financiamiento reutilizan metadatos y datos también para la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, es un enfoque considerando identificadores persistentes, pero vamos a ver cómo a partir del uso de esos identificadores persistentes, también la propia agencia de financiamiento tiene acceso a mucha información sobre tanto los investigadores y revisores como los outputs y el uso que se ha hecho de esos fondos otorgados. En el proceso de llamada, solicitud y revisión, se puede basar las agencias de financiamiento en los ORCID IDs de los solicitantes y revisores, en los ROR ID de las organizaciones y el uso de datos procedentes de ORCID para rellenar los formularios de solicitud o incluso algunos formularios de uso de datos como los Data Management Plan, los planes de gestión de datos. En la parte de concesión y registro está el punto de poder asignar a cada subvención o a cada proyecto financiado un Grant DOI o algún tipo de identificador de esa subvención para también así depositar los metadatos referentes a ese proyecto. Fondos totales, fechas, investigadores principales, investigadores secundarios, otros colaboradores, etc. Y por supuesto, escribir esa información en registros de ORCID para que luego pueda ser reutilizada también por otros, por terceros. La compartición de resultados, motivando siempre a los investigadores a que añadan ese identificador de la subvención, el Grant DOI, en todos los outputs que publiquen, de forma que se pueda vincular el output con la entrada financiada. Y por último, en la parte de los informes de proyecto y en la evaluación, entender que los DOIs u otros identificadores persistentes de los outputs deben ser incluidos en esos informes y se pueden utilizar los metadatos de todas estas infraestructuras de identificadores abiertos para rastrear los resultados de la investigación y generar agregaciones de datos. De esta manera, como se puede ver, estamos tomando decisiones de nuevo basadas en datos y estamos reutilizando metadatos que nos van a llevar a un ahorro al final de recursos y de tiempo, sobre todo. Si nos centramos en el ámbito de las bibliotecas también hacen uso de estos metadatos y de datos para diferentes aproximaciones. En este caso, estoy presentando el ejemplo de la Universidad Aalborg en Dinamarca, que utilizan parte de los metadatos y datos asociados a identificadores persistentes para evaluar o trazar un indicador de producción científica que se basa, por una parte, en el ámbito puramente bibliométrico más tradicional, por así decirlo, y por otra parte, en los aspectos de ciencia abierta. De ahí la necesidad de los metadatos abiertos. En concreto, en ciencia abierta, parten en el punto de colaboración, visibilidad y apertura. Y es aquí
donde se tienen en consideración esquemas de PIDs como puede ser ORCID o como pueden ser DOIs u otros. Y también la producción más allá del artículo científico tradicional y entendiendo la producción de todo el espectro que puede tener y considerando acciones o esquemas como Koala o Dora. Bien, dicho esto, los metadatos respaldan la toma de decisiones, puesto que principalmente están otorgando esa transparencia y trazabilidad de los procesos. Un ejemplo que suelo poner es el caso de cómo ORCID utiliza los marcadores de confianza para reflejar esa proveniencia, de forma que se puedan vincular datos partiendo de la base de que se está utilizando una fuente fiable. Aquí, por ejemplo, vemos una entrada de afiliación en un registro de ORCID que podéis consultar en el enlace de la fuente y vemos que esta entrada ha sido añadida por la TU Wien, la Universidad Técnica de Viena, y vemos cómo en la entrada está vinculado el ROR de la universidad. También vemos la fuente Universidad Técnica de Viena. Esto es la visión desde la interfaz, pero si nos vamos a los aspectos de metadatos, vemos cómo tenemos primero el nombre de la fuente como TUBIN, pero también vemos que hay un common path que nos va a decir que el client ID dentro de la API de ORCID ha sido utilizado para la escrita de esos datos, de forma que vamos a tener esa trazabilidad también dentro de los propios metadatos disponibles. Otro ejemplo, y teniendo en cuenta que en esta jornada transfronteriza contamos también con presencia de colegas portugueses, este sería el ejemplo utilizado por la agencia de financiación portuguesa FCT y en concreto por el sistema PTCRIS, el framework aplicado a Ciencia Vitae. En este caso vemos cómo se ha añadido una entrada de financiación a un registro de ORCID donde vamos a ver información sobre el grant number, o sea, el número de la subvención. Vamos a ver información sobre la agencia. En este caso tenemos el identificador Fundref de la Fundación para Ciencia y Tecnología y vemos que la fuente es efectivamente el currículum Ciencia Vitae. De forma que cuando leamos los metadatos de esta entrada, vemos también la proveniencia reflejada. En este caso, vemos el Common Path procedente del Client ID de Ciencia Vitae y también tenemos el nombre Ciencia Vitae y todos los identificadores añadidos ahí. Luego, si estos datos se reutilizan, vamos a saber claramente de dónde provienen y vamos a poder tomar decisiones más conscientes dentro o utilizando estos datos. Ahora bien, las bibliotecas no son ajenas a estos procesos, todo lo contrario, intervienen y participan activamente. Si bien muchas veces suele haber un poco de confusión sobre cómo estructurar esto. Un aspecto que suelo normalmente comentar es que establecer los servicios de gestión de datos de investigación y sobre todo de identificadores persistentes para poder llegar a tomar decisiones conscientes en una institución tiene diferentes pasos, no es un proceso de la noche a la mañana. Lo ideal es comenzar por un análisis, pensando sobre todo en qué sistemas hay en uso, qué conocimientos hay en el personal o qué políticas institucionales están ya en vigor. Muchas veces se tiene mucho más hecho de lo que muchas instituciones creen. Y también en el caso de establecer conjuntos o servicios de identificadores persistentes, cuáles serían de interés, cuáles se necesita consultar o cuáles se interesa introducir e implementar en las propias infraestructuras. Después llegaríamos a la fase de implementación, que aquí pensaríamos en qué sistemas pueden estar conectados para poder reutilizar esos datos, quiénes intervienen o quiénes deberían intervenir, es decir, qué responsabilidades hay. Si interviene la biblioteca, si interviene la agencia, si interviene la oficina de investigación o de apoyo a la investigación, o si interviene el departamento de TI, por ejemplo. Y por último, o englobándolo todo, mejor dicho, tenemos que tener un proceso de concienciación continua, porque al final las responsabilidades tienen que ser continuas, debe haber una formación, una divulgación
y sobre todo una comprensión de cómo estos servicios y el correspondiente reuso de datos van a tener implicaciones para la gestión y dirección, de forma que esto sea un servicio y un proceso mantenido en el tiempo y no exclusivamente algo puntual que organice alguien porque sea un entusiasta de la materia. Dejo aquí en el pie de página algunas lecturas que pueden ser de interés sobre el establecimiento de estos servicios, también incluyendo aspectos como, por ejemplo, el data stewardship o también lo que podríamos decir como los custodios de datos o la curaduría de datos más consciente y con política pública. Con esto agradezco muchísimo por vuestra atención, muito obrigado também pela vossa atenção y quedo a disposición tanto en el email como en redes sociales y también podéis consultar mi ORCID para más información sobre lo que hago. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y espero poder contribuir a la sesión de preguntas y respuestas después.